Ok. Entonces empecé la grabación y díganme, había alguien que me había escrito que, por ejemplo, de la guía, los ejercicios 3.3 y 3.4, si no me acuerdo mal. Entonces, el 3.3 me habla de proyección ortogonal, ¿ya? Entonces, a ver si lo... No, mejor lo escribo. Encontrar la matriz de la proyección ortogonal. Sobre el subespacio de R4 generado por uno, 1, 0, 0 y el otro era dos vectores 1, 0, 0, 1. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Llamamos este V1 y V2. Entonces, si ya el subespacio llamamos, debemos un nombre a ese subespacio. Llamámoslo E. ¿Ya? Y entonces, si tengo base ortonormal de E, digamos W1, W2, porque es de dimensión 2, y tengo base ortonormal de E ortogonal, que será W3, W4. Entonces, en realidad, bueno, y entonces la proyección sobre E aplicado a cualquier vector será igual a ¿qué? Simplemente será igual a la suma para los elementos de la base de E, que es una suma de dos cosas, así que ni siquiera la escribo como suma, pero es como que hago es W1 y después el producto interno entre V y W1 más W2 por el producto interno entre V y W2. ¿Ok? Y en realidad esta no importa, la otra parte de la base, ¿ya? O sea, lo único que necesito para encontrar la proyección ortogonal es encontrar una base ortonormal de E y está listo, ¿ya? Entonces, el próximo punto es cómo encontrar la base ortonormal de E. Esto se aplica a Gram-Schmidt. ¿Ya? Entonces, se trata de que tomo el vector V1 y el W1 es simplemente V1 que lo hago para que tenga norma 1, ¿ya? Entonces divido por su norma, el primero, y el W2 que hago es primero calculo al W, al segundo vector V2, le saco la componente según W1. Entonces le saco W1 que multiplica V2 W1. Y después, en realidad, el W2 de verdad es renormalizar esto. Perdón. Entonces tomo W2 gorrito, que todavía no tiene norma 1, y lo divido por su norma. ¿Ok? Entonces, estos son los pasos, ¿ya? En Gram-Schmidt prácticamente
en el próximo paso tomo el próximo vector, saco toda la componente respecto a los precedentes y después lo transformo para que tenga norma 1, o sea, lo divido por su norma. ¿Ok? Entonces, eso no me acuerdo quién me lo había preguntado. Y entonces acá la próxima parte es saber calcular la norma y el producto interno, ¿ya? Pero eso imagino que les sale comprensible cómo se hace, ¿no? Entonces acá les escribo, no sé si esto es suficiente, si la persona que me lo preguntó está por acá, si es suficiente como explicación. O para los demás, si comprendieron. Ah, Graciela. Ok, Graciela está ok. Si los otros que... ¿Hay alguna más duda sobre esto? O si no, ¿cuál otro problema podemos mirar? Ustedes me pueden, si hay algún problema o alguna duda específica que no se pueden desmutearse o contarme. Estoy mirando en el chat si quién propone algo. Em, si no hacemos el otro que me había preguntado, creo que siempre Graciela me había preguntado el 3.4, que sería encontrar el complemento ortogonal. De algo. Entonces, el complemento ortogonal en el espacio P2, ya que después lo vamos a ver, son los polinomios de grado 2 del... Como es acá, a ver, perdón que me lo está cubriendo la ventana del chat, esa otra... del subespacio ese que era dado de una forma rara a x más b que multiplica x más 1 tales que a, b en R. Un subespacio respecto al producto interno que toma P y Q y le asocia el valor de P0 por Q0 más la derivada más la segunda derivada sobre P2. Ok, entonces acá parece que esto ya se está dado que es un producto interno. Ok, entonces, no sé, yo lo que haría es, bueno, primero P2, que eran los polinomios del tipo A2x al cuadrado más A1x más A0, ¿ya? Con A0, A1, A2 son números enteros. Números enteros, números reales, perdón. ¿Ya? Esto es P2. Polinomios de grado a lo más 2. Y acá entonces una base, no sé, yo empezaría con una base, tomar una base de P2. O no, quizás no es la mejor idea. Entonces, ¿cómo uno hace encontrar el complemento ortogonal? Lo que hago es, para encontrar ese ortogonal, lo que hago es
lo que hemos visto usualmente era que uno toma una base, encuentro una base ortonormal de S, y acá aparece A y B, entonces S debe tener dimensión 2. W1, W2 es el primer paso, y después lo que hago es completo a una base ortonormal, completo esta a base ortonormal de todo, del espacio ambiente. Y acá tengo P2, el espacio ambiente, que tiene 3 coordenadas, a 0, a 1, a 2. Entonces, la nueva base será W1, W2, y la completo significa que encuentro un otro vector W3. Y después, la proyección ortogonal sobre el complemento ortogonal, que es... no, acá me dice simplemente encontrar el complemento ortogonal, ni siquiera la proyección. ¿Ya? Entonces, el complemento ortogonal, en este caso, sería el span de los próximos elementos. Ya escribimoslo en palabra. Span de los nuevos vectores sumados en el paso 2. ¿Ya? Esto sería en general. Y en este caso, simplemente es el span de W3. ¿Ya? Porque es un solo vector en este caso. ¿Ok? Y entonces acá ¿cómo lo voy a hacer? Se me acabó la página, entonces voy a sacar esto y ponerlo en una nueva página para tener todo a mano, digamos, a disposición. Entonces, ok. Ya, entonces, en este caso el span de W3, ¿ok? Y entonces hagamos estos pasos. En este caso hay un producto interno particular, ¿ya? Ok, entonces en S, ¿cómo se encuentra una base ortonormal de S? Para uno fija cualquier base, fijo base arbitraria, y después aplico Gram-Schmidt. Ok, entonces S, ¿qué es S? S prácticamente es una cosa, son todos los polinomios del tipo AX más B que multiplica X más 1. P de X son los elementos de S, ¿ya? Entonces una base podría ser poner A igual 1 y B igual 0, o A igual 0 y B igual 1, ¿ya? Entonces, para encontrar una base, encuentro una base respecto a estas dos coordenadas, ¿ya? Entonces, se fijan, esto puedo decir que esto es igual a un operador aplicado al vector AB, ¿ya? Es lineal en AB. Entonces, un operador aplicado a AB y no sé cómo decirlo. O sea, puedo escribir esto como AX cuadro más AX más BX más B. Entonces, respecto a la base canónica, a la base X cuadro X1, esto se escribe P de X corresponde al vector en estas coordenadas, tiene coordenada
respecto a x cuadro tiene coordenada a, respecto al x tiene coordenada a más b, perdón, y en la última tiene coordenada b. Entonces, como una matriz que multiplicada por el vector AB, y la matriz es, en la primera es 1, segunda línea 1, 0, no, es una matriz 2 por 3, 1, 0, y después tiene 1, 1 y 0, 1, ¿ya? Y esta el rango de esta matriz es igual a 2, ¿ya? Porque tiene uno como calcula el rango, puede mirar que las columnas son independientes. Entonces, ¿cómo puedo decir? La dimensión de la imagen es igual a 2. Así que, que es la dimensión de S. Justo para saber, y A y B pueden ser coordenadas, ¿ya? Entonces, prácticamente una base de S puede ser el vector, el caso de A igual a 1 y B igual a 0, que sería x cuadro más x, y el polinomio cuando b igual a 1 y a igual a 0, que sería x más 1. ¿Ya? Esta es una base de son elementos y no son linealmente dependientes. ¿Ya? No sé cuál es la mejor manera de encontrar una base de S si esta era la mejor explicación. ¿Ya? Pero lo importante es que encontrar dos elementos de S que son independientes. ¿Ok? Y una manera que se me ocurre es intentar poner A igual 1 y B igual 0, o ver esta cosa en paréntesis en abstracto. ¿Están conmigo? ¿Se están perdiendo? ¿Cómo? ¿Hay algo que Yo no no está entendí lo claro? de tomar A igual 1, B igual 0. ¿De nuevo cómo? Entendí todo el resto de elegir la base y todo eso, pero no entendí para qué nos sirvió esos valores. Es que corresponde a eso. Si acá hay como dos coordenadas, A y B, y intento considerar que A es igual 1 y la B igual 0, y esto me da este elemento de acá, ¿ya? Que es un elemento de S, y acá encuentro otro elemento de S, digamos, intuitivamente es la primera idea que se me ocurre, que poner primero una de los dos valores 1 y la otra 0 y viceversa. ¿Ya? Era como manera de encontrar dos elementos independientes en S sin pasar por toda la cosa en paréntesis. Pero entonces, si yo hubiera asignado otros números, haría otra base. O sea, sí, lo importante es que al final verifiques que son independientes, que parezca claro que son Ah, claro, independientes, sí, que no son uno un múltiplo del otro. gracias. Entonces, todo esto para encontrar una base. Fijo una base arbitraria y ahora aplico Gram-Schmidt. Entonces, esto lo podría llamar, llamámoslo V1 y V2. Necesito más espacio acá, no sé cuánto. V1 y V2. Y entonces lo que necesito es W1. El nuevo W1 es V1 dividido por su norma. Entonces es igual, es igual a, necesito calcular la norma. V1, norma de V1, que sería la raíz de V1 producto escalar con V1. ¿Ok? Entonces la raíz de, y acá necesito mirar mi producto escalar, que es como especial, ¿ya? Es este. Que lo voy a cortar para poderlo tener ahí visible. Ok.
Entonces tenemos esto de acá. El producto. ¿Ya? Entonces, acá para V1, el polinomio V1 es x cuadro más x, o sea, V1 de x, no sé cómo llamarlo, como V1, es ese polinomio. Si lo calculo en 0, calculado, ok, llamémoslo P de x, ¿ya? Esto es el P de x que corresponde a V1. Entonces, P de 0 es igual a 0, ¿ya? Entonces, ese término de acá es igual a 0. Si hago una derivada, acá me da 2x más 1 y la derivada calculada en 0 es igual a 2. Y ahora hago dos derivadas y me da simplemente 2 y calculado en 0 me da de nuevo 2. ¿Ok? Entonces, acá V1 sería, esto de acá es la raíz de P de 0 al cuadrado más P' de 0. ¿Ya? El caso que P es igual a Q. P de 0 al cuadrado, P' de 0 al cuadrado y la segunda derivada al cuadrado. Entonces, dado que acá los calculé, es la raíz de, parece 4 más 4. ¿Ya? Porque esto me da 0 y esto de acá al cuadrado me dan 4. Entonces me da raíz de 8. ¿Ok? Entonces W1 tiene... es igual a 1 sobre raíz de 8 que multiplica x cuadro más x. ¿Okay? Entonces, prácticamente se trata de hacer varios cálculos con esta expresión de acá y todo lo que uno hacía usualmente con el producto interno usual, hacerlo con ese otro producto interno. Cantidad de cálculos es bastante elevada en ese ejercicio. Y el V2 lo que era x más 1. Y esto de nuevo lo llamo P de x. En este caso P de 0 es igual a 1. P' es igual a, hago una derivada, me da 1. Entonces P' de 0 es igual a 1. Y P segundo de x, nada, se cancela, es igual a 0. Así que P segundo de 0 es igual a 0. Entonces, eso me va a servir después, ¿ya? Y entonces el W2 gorrito, como antes, es igual a V2 menos W1 y el producto interno entre W1 y V. Acá es lo mismo en qué orden lo escribo porque es un producto sobre R, no es con coordenadas complejas. Ok, y entonces acá es útil ver que porque ya hice el cálculo para V1, este cálculo de acá, y el W1 es simplemente 1 sobre raíz de 8 por V1. ¿Ya? Así que si multiplico los valores de acá por 1 sobre raíz de 8, me da los valores para W. Okay. Entonces esto es igual a V2, y lo escribo de nuevo, x más 1, y menos W1, que lo escribo, 1 sobre raíz de 8 por x al cuadrado más x. Y acá necesito calcular esto. ¿Ya? Entonces, V2 por W1 sería igual. Acá cambiámoslo, no sé si cambiarle nombre para que no se confunda. ¿Ya? Esto lo llamo Q ahora. Cambio acá en Q, lo pongo en verde. Entonces esto es igual a
1 sobre raíz de 8 por V2, V1. Entonces, porque W1 es 1 sobre raíz de 8 V1, ¿ya? Y ahora continuo es igual a 1 sobre raíz de 8. Necesito hacer esto, Q de 0, que multiplica P de 0, que es 0. Entonces me da 0 más, y hago el P' de 0 multiplicado por Q' de 0. Entonces más 2, P segundo de 0 multiplicado por Q segundo de 0, que es 0. Entonces acá me da, es igual a 2 sobre raíz de 8. ¿Ok? Y esto lo debo multiplicar acá. Entonces sería 2 sobre raíz de 8. ¿Ok? Entonces en el final, W2 gorrito es igual a X más 1 menos, esto se puede simplificar y me da un cuarto X al cuadrado menos un cuarto X, por ejemplo. ¿Ya? Y W2 debe ser igual a W2 gorrito sobre dividido por su norma. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, no sé si ahora hay algo acá. No sé de dónde salió raíz, me dio raíz de 5. Ah, y acá se me pasó, el profe se le pasó. Acá es 1, ya, correcto. Ok, entonces acá es 1. Acá sería 1 más 4 y acá sale raíz de 5. Entonces 2 sobre raíz de 5. Entonces acá raíz de 5. Ok, acá donde había escrito un cuarto, en realidad es 2 quintos. Porque me da este 2 y después 2 veces dividido por raíz de 5. ¿No? O me confundí no, me confundí más. Acá en vez que ese 2 había un 1. Entonces 1 sobre raíz de 5. ¿Ya? Ok, ya era un cálculo, pero dejámoslo correcto para no... ok, entonces, y así uno continúa, ¿ya? Entonces acá necesito calcular la norma de W2, que es la raíz de... y acá necesito hacer las derivadas, etcétera. O sea, es como bastante... es un poco largo esta cuenta, ¿ya? Profe, ¿puede subir un poco? Es que entonces el W2 no es B2 partido la norma B2. Es este. Es, Obtengo primero la propiedad buena de este W gorrito. W2 gorrito es que es perpendicular a W1. Ahora, ya. pero no tiene norma 1, así que lo debo dividir por no Ah, estoy seguro si tiene esa norma claro. 1 y lo debo dividir por su norma. Y para esto debo calcular este valor, que es que calcula, de nuevo hay muchas cuentas acá, y uno puede calcular de manera similar, haciendo las derivadas calculadas en 0. Y después quería saltarme este paso y ver cómo se continuaba después de ese paso 1. Ya supongamos que haber terminado y calculado el W2. Después, ¿cómo hago para calcular el W3? Entonces, la parte 2 de la W3 que hago es sumar un tercer, ¿cómo hago? Sumo un tercer elemento
de P2 independiente de W1 y W2. ¿Ya? Por ejemplo, un elemento de la base canónica. ¿Ya? Y lo llamo V3. ¿Ya? V3, W1, W2 independientes. ¿Ya? Entonces, acá por ahora sé que el W1 es 1 sobre raíz de 5 por x cuadro más x. El W2 será 1 sobre su norma que no calculé, que multiplica la norma gorrito, de este de acá, que es como que multiplica menos un quinto x al cuadrado, y después acá hay esto y esto, entonces me da más 4 quintos x más 1, y necesito sumarle un tercer vector, ¿ya? Por ejemplo, imagino que funciona si V3 es el polinomio 1, ¿ya? Porque será independiente de, o sea, por ejemplo, podría funcionar. Funciona. Profe, ¿Ya? Uno intenta. Perdón, ¿sí? en ese caso, ¿bastaría solamente con que fuera independiente o también habría que verificar que la norma sea unitaria? Es el primer paso. El primer paso es encontrar un tercer elemento independiente, entonces 2.1, y 2.2 después es que W3 gorrito es V3, al cual le subtraigo las componentes según los precedentes. Ya, no se me ocurre una manera como más inteligente de hacerlo. ¿Ya? Y después el W3 de verdad es esto. ¿Ok? Entonces acá de nuevo hay que calcular productos escalares, y acá es un poco más fácil porque si funciona este V3 es como este polinomio calculado en 0 me da 1 y las derivadas son 0. ¿Ya? De este polinomio de acá. Entonces, en este caso, es un poco más sencillo calcular estos productos de acá, y después debo de nuevo normalizarlo, ¿ya? Pero en realidad el último paso de normalizar no es importante porque lo que me interesa es que el span es el span de W3, ¿ya? Pero es lo mismo que el span de su múltiplo. W3, así que no importa dividirlo por su norma. ¿Ya? Que no era importante, porque lo importante es saber cuál es una base, un generador de estos elementos del ortogonal. ¿Ya? ¿Ok? Porque eso era, y en práctica es como antes, solo que con un producto interno distinto, más exótico. ¿Ok? O sea, como antes, o sea, como en los casos usuales de Gram-Schmidt. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 pasos. Encontrar una base ortonormal de S, W1, W2, completarlo sumando un tercer vector para obtener una base ortonormal, y el W3 le hago de nuevo el Gram-Schmidt para encontrarlo. Ya tengo W1, W2 y V3, y a esta base le aplico de nuevo Gram-Schmidt para poder encontrar W3.
el único que cambia será W3, y después encuentro el span del último vector sumado, ¿ya? Y esto automáticamente es perpendicular a los precedentes, así que forma una base del complemento ortogonal, ¿ya? Intento no hacer todos los cálculos para que podamos hacer más ejercicios en vez que fijarnos en uno, porque creo que en este caso era solo como un poco más difícil calcular el producto interno y era largo el ejercicio. Cuénteme qué hacemos. ¿Qué hago? Ya, todo claro. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál hay algo que estoy mirando el chat? Acá tengo una otra pantalla. Mira acá. Lo importante acá, bueno, por el, ¿cómo se dice? Así, en la nota es importante, pero espero que aprendan y que comprendan un poco de álgebra lineal en el final, más que la nota, que yo feliz de regalar cualquier. Entonces, ¿y qué parte qué parte no les convence o le queda como una duda de no de cómo se hace? Ok. eh, sí, el jueves es a las 8:30 AM, es el horario fijado por arriba en la universidad. Si hay alguien más que tiene una pregunta o alguna parte que eh, dijo Josefa que había algún ejercicio de autovalores o de espacios propios, pero de Jordán en realidad era más como, no entra, no es como algo que iría como profundizando ahora lo de la forma de Jordán, es como, es alguna cosa que deben saber que existe y cuando sirva se la pueden refrescar más allá, pero es como algo de cultura general, que existe la forma de Jordán. Este es el mensaje final del curso, creo yo. A menos que no la necesiten aplicar y ya. Entonces, hacemos esto, hacemos dicen, hay una pregunta de Gustavo, son de 8 a 30 a las 11:30 para hacerlo y subirlo, las dos operaciones. Sí, son 3 horas en total, incluso subir eh, incluso subir el archivo. Entonces, yo haría, dado que mencionó eso de autovalores y autovectores, el 3.5, el 3.5. Ok. Entonces vamos a hacer ese, por ejemplo, este de acá, porque si tienes un ejercicio como específico que mencionar, si no, este es uno que es lo más cercano de m a 3 menos 3a cuadrado más 3a menos i. Ok. Donde... Y acá
me pide encontrar sus valores propios. Sí, entonces eso creo que, o sea, en la prueba tampoco habrá algo de triangularización. Ya eso es como, de nuevo, son usualmente ejercicios largos de triangularización y no hay tiempo para esto, creo, en la prueba. Pero acá me dice encontrar sus valores propios. Y A es una matriz que acá es 1, 2, 2, 3. Y otros números, 6, 1, 3, 2, eso no importa mucho, menos 3, menos 4. Ok, entonces encontrar los valores propios de esta matriz, eso es uno se debe quizás darse cuenta, reconocer el polinomio que hay acá. Ayuda, o si no, o sea, lo que pasa es que si se acuerdan, había este teorema que dice que P de A tiene por valores propios los P de lambda con lambda valor propio de A. ¿Ya? Esto era el resultado cuyo conocimiento se evalúa en este problema. Porque acá hay un polinomio aplicado a una matriz y la matriz es bien lindita, o sea, el A tiene autovalores 1, 2, 2, 3. ¿Ya? Entonces, necesito aplicar encontrar P de 1, P de 2 y P de 3 con P de X es igual al polinomio correspondiente, X a la 3, este que viene aplicado a acá. X a la 3 menos 3X cuadro más 3X más 1. Y también esto, no sé si lo reconocen, es que es igual a X menos 1 a la 3. Entonces esto P de 1 es igual a 0, esto es igual a 1 y esto es igual a 8. ¿Ya? Uno puede calcularlo porque es más fácil en esta forma, ¿ya? Si no, uno puede hacer el cálculo acá y también le da el mismo valor, ¿ya? Entonces esto era el resultado, ¿ya? Entonces M tiene autovalores 0, 1, 1, 8. 1 con multiplicidad 2 y 8. Ok, eso es un ejercicio de autovalores, pero no es de triangularización. Quería no hacer como ahora ejercicios de triangularización porque son bastante largos y no creo que habrá espacio para eso en una prueba, ¿ya? Pero justo para explicar una vez más cómo funciona eso de triangularización, es uno, primero, si tengo triangularizar A, una matriz A, ¿cómo se hace? Lo primero es encontrar autovalores. Esto es el primer paso. Y supongamos que de haber encontrado los autovalores, lambda 1, lambda n, pero pueden que sean repetidos. ¿Ya? Y después supongamos que los autovalores son 1, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, lo más difícil, si son todos distintos los autovalores, la matriz es
¿ya? Si son distintos, A es diagonalizable. Ya es lo más fácil. Entonces, y si hay iguales, es más difícil, ¿ya? Entonces, pero en todo caso, lo que voy a hacer, voy a resolver AV es igual a lambda V con lambda autovalor. Resolver estos. ¿Ya? El primer y lo hago uno después del otro, ¿ya? Entonces, primero lambda es igual a 1, voy a resolver AV es igual a V. Encuentro un valor, encuentro V. Después encuentro un primer espacio E1 que es el ortogonal de V. El ortogonal del span de V. ¿Ya? Y entonces, sobre el ortogonal de V, restringo la matriz y obtengo una matriz restringida y aplico de nuevo el mismo procedimiento, ¿ya? Entonces, por eso es muy largo el tipo de ejercicio, de cómo se triangulariza una matriz, ¿ya? Pero se trata que cada vez restringo al ortogonal de un subespacio y continúo, ¿ya? Pero no voy a entrar mucho en ese tipo de construcción. Si hay algo, porque creo que no va a entrar en la prueba y quizás concentrámonos en algo que donde no está cierto que no lo van a encontrar. La última parte de formas cuadráticas la tienen bien presente, el criterio de Sylvester, o sea, cómo decidir si una matriz es definida positiva o no. Estas relaciones entre el ortogonal del kernel y de la imagen de una matriz y su adjunta, o de anulador del kernel y de la imagen de un operador y de su dual. Esta parte la tienen presente, bien presente. No sé. Augusta, exactamente qué es lo que no entiendes de dualidad? No entiendo lo de dualidad. ¿Qué no entiendo? ¿Cuál, por ejemplo? En general. Oh, ok, entonces intentamos. Intentamos. Bueno, de dualidad, lo principal es que tengo un espacio vectorial y en vez de mirar el V, el dual de V son los operadores F que se van desde V en R, por ejemplo, o en C, usualmente en R, lineales. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si V son los polinomios de grado a lo más 3, o sea, A3x3 más A2x cuadrado más A1x más A0, y los AI son números reales. En ese caso, hemos visto que una base de el V' prácticamente, ¿qué sería? Sería el espacio, de nuevo, un otro espacio vectorial, que son todas las funciones que se van que a un polinomio le asocian un número,
perdón, acá hay un 3. Un polinomio le asocian números de manera lineal. ¿Ya? Y en este caso hemos visto que P3' también hay una manera de asociar muy fácilmente a un polinomio su coeficientes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces P3 es tiene como base el dual unos operadores que son F0, F1, F2, F3, Fi aplicado al polinomio Px es igual al coeficiente AI, ¿ya? Porque si a este polinomio P de X A3, X3, así siguiendo hasta A0, si a este polinomio le asocio su coeficiente, después cuando hago la suma de dos polinomios, el coeficiente es la suma de los coeficientes, así que es una función lineal, ¿ya? Y la base, esta era la base típica del espacio dual de un espacio de polinomios, por ejemplo, ¿ya? Y en general, más general, la idea es que es si fijo una base de V, hay sobre V' la subbase dual. ¿Ya? Si acá hay una base V1 Vn, acá tengo una base dual V1' Vn', que son operadores. V1' es un operador que envía VNR lineal. Vn' es un operador que envía VNR lineal. Y tienen esta propiedad que V1' aplicado a un W es igual a la coordenada 1 de V, de W, en la base V1 Vn. Y todo es así. Y el último es Vn'. Cuando lo aplico a cualquier vector me da la coordenada n de este vector en la base V1 Vn. Eso es la dualidad, cómo funciona. ¿Ya? Entonces, usualmente, la base dual son como coordenadas, como los operadores que asocian la coordenada a un elemento. Y en este caso, por ejemplo, son si la base, esto es la base dual de la base según la cual las coordenadas eran estas, o sea, de la base x3, no, perdón, x1, x4, x3. ¿Ya? Porque f3 aplicado a un polinomio me da la coordenada según la potencia 3, o sea, el coeficiente de x3, así siguiendo. Entonces, eso es lo de las bases duales. Sí, y después había ese teorema. Bueno, y después había, si tengo un operador entre dos espacios, entonces tenía su dual, el operador dual, que tenía una fórmula, acá no, si te la puedo decir, pero necesitas estudiarla, mirar de nuevo esta clase, sí, para acordártela, para comprenderla bien, porque me imagino que así, si te la digo nomás, te puedes olvidar un poco, pero acá el A tomaba un vector V y me daba un vector W. El A' se va al contrario, se va desde el dual el espacio dual al otro espacio dual. Y el A', cuando lo aplico a un elemento W, esto es una cosa que podría llamar V'. Este es un elemento de acá.
y acá tengo un elemento V' en la llegada. Entonces, V' es un elemento del espacio V'. Así que necesito decir qué me hace V' de X si X es un elemento de V. ¿Ya? Porque es un si está en el elemento en el espacio V', significa que V' se va desde V y me da un valor. Entonces debo decir qué es V', y acá el V' aplicado a un X es igual a aplicar ¿cómo era? Aplicar A al mismo X. ¿Ya? No, se me olvidó. Entonces, lo que valía es que W' aplicado a X es igual a aplicar a W' al A de X. ¿Ya? Ok. A de X es un elemento de W y valía esta fórmula mágica, digamos. ¿Ya? Que es la única, digamos, que hace mucho sentido y yo cada vez la olvido y la debo reformar. Eso es el operador dual, y después había ese teorema que me decía que conectaba el anulador del kernel de A, anulador de la imagen de A, con la imagen de A' y el kernel de A' respectivamente. Anulador del kernel, el anulador de un subespacio de E', si E' es un subespacio del dual, si E es un subespacio de V, el anulador de E es un subespacio del dual, y son los elementos V' tales que V' se anula sobre todos los elementos de E. Para todo X en E, esto se anula. Entonces, el anulador de un espacio vive en el espacio dual. El anulador de la imagen de A es igual al kernel de A', y el anulador del kernel de A es la imagen de A'. Y después había una operación CAN que enviaba el V en el V'. Entonces había esta identificación canónica, isomorfismo, que me permitía de conectar los otros. ¿Ya? Entonces ese isomorfismo que si tomo un elemento V, me debe dar un elemento V', que es en V', o sea, V', toma un elemento de V' y me da un número real. El elemento de V', X', entonces tiene sentido una expresión del tipo V' de X', y esto es un número real. Y el CAN de V, que es este elemento de V', y me debo saber lo que hace cuando lo aplico a X', a qué es igual. Y entonces la idea es que es igual a tomar X' y lo aplico a V. Entonces la fórmula es que CAN de V es aquel operador de V', que aplicado a un X',
me da la misma cosa que tomar el X' y aplicarlo al V inicial. Y, o sea, esto ayudaba, digamos, para conectar y para tener una expresión del anulador del kernel de A', anulador de la imagen de A', ¿ya? Porque, por ejemplo, el kernel de A' es un espacio, si A se va desde V en W, A' se va desde W' en V', hacia el contrario. Y el kernel de A' es un elemento de acá. Así que su anulador es un elemento de W, doble primo. ¿Ya? W' es acá y su anulador es sumo un primo. Entonces el anulador de esto, lo único que puede ser es can de algo. Can de imagen de A. Y de acá del kernel de A. Que esto es un elemento, la imagen de A es en W. Y entonces solo este pedazo es en W. Y todo esto es de nuevo en W segundo. ¿Ya? Entonces el can servía para tener la segunda parte que corresponde a esta primera parte. O sea, cómo paso desde la imagen de A' al kernel de A' a cosas análogas para A. Esto era un poco lo que hemos visto de dualidad, todo eso. Pero bueno, me fui bastante rápido con esto, ¿ya? Pero es a este teorema de acá que tiene esta primera parte y esta segunda parte, que es muy similar al teorema que estaba en la parte de operadores adjuntos. O sea, si tengo A que se va desde V en W, el A estrella se va desde el W en V, ¿ya? Y si tienen en presencia de producto interno, de producto internos, ya valía esto, valía que el kernel de A es igual a la imagen ortogonal de la imagen de A estrella. Kernel de A estrella es igual al ortogonal de la imagen de A. Y lo mismo con las imágenes. ¿Ya? Pero si lo escribo en una forma como podría escribirlo así: kernel de A ortogonal es la imagen de A estrella y la imagen de A ortogonal es el kernel de A estrella, y después tengo que el kernel de A estrella ortogonal es la imagen de A, y la imagen es lo mismo con la imagen de este ortogonal, es igual al kernel de A. Y entonces, si lo miran, cuando pongo ortogonal, puedo poner el anulador, y acá tengo la parte 1 y la parte 2 de ese teorema, y acá es como que donde había el estrella, acá tengo A', y donde había ponerle el ortogonal, pongo el anulador. Entonces, como que hay todo, es muy similar el enunciado y un poco la misma demostración en realidad de estos. Así que para la parte con productos internos teníamos la relación entre A y A estrella, y acá entre A y A dual. Pero aparece este can, este operador canónico. Ya. Ok. No sé si hay algo más que puedo, algo de no, eh, no de teoría, sino que algún problema o alguna pregunta como más específica para una última pregunta, o si no, podemos terminar ahora. No sé qué prefieren. El 3.5. Sí, verdad, alguien había mencionado eso.
ver 3.5. Si dice así, dice si V1, V2, Vn es una base ortonormal de Rn, mostrar que V1 traspuesta, traspuesta, más V2 traspuesto, Vn traspuesto, es igual a la identidad. Ok. Entonces, acá lo que se me ocurre es considerar la identidad como ¿qué es el resultado de aplicar esto o esto a cualquier vector? ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿qué es V1? V1 traspuesto. Si V1 es, no sé, tiene coordenada, ¿cómo lo puedo llamar? A11, A1N. Entonces, V1 traspuesto tiene coordenadas, es una matriz, ¿ya? Entonces, por lo menos, todos estos son matrices, ¿ya? Es una matriz que tiene acá coordenada A1, 1 multiplicado por A1, 1. Después sigue y es A1, 1 multiplicado por A1N. Y así siguiendo. Acá hay A1N multiplicado por A1, 1. ANN, no, perdón, A1N multiplica al cuadrado. ¿Ya? Que acá hay cosas al cuadrado. ¿Ya? Pero donde aparece el vector traspuesto, aparece porque el producto interno entre X y V1, esto es igual a V1 traspuesto por X. ¿Ya? Entonces, cuando aplico V1 traspuesto y lo multiplico por un vector X, vector columna, entonces pasa que V1 traspuesto X es igual a V1 que multiplica X V1. ¿Ok? Y entonces, y lo mismo con VJ, ¿ya? Con cualquier VJ. ¿Ya? Entonces, acá cuando escribo V1 traspuesto más V2 traspuesto y sumo todos estos, Vn traspuesto y lo aplico a X, esto en realidad lo que me hace es lo mismo que V1 traspuesto X más V2 traspuesto X, aplicar cada uno separadamente y después sumarlo, porque son una suma de matrices que aplico a un vector, así que lineal la suma de matrices, de operadores o de matrices. Y acá esto es igual a V1 que multiplica X producto interno con V1, V2 que multiplica X producto interno V2, así siguiendo, ¿ya? Vn, X, producto interno Vn. ¿Ya? Entonces acá, estas son las componentes de X según estos vectores. ¿Ok? Entonces, si V1, Vn es una base ortonormal, hemos visto en clase, o sea, hemos visto que todo X satisface, X es igual a esta suma, V1
componente según V1, así siguiendo Vn, componente según Vn. ¿Ya? Entonces, la identidad, la identidad aplicado a X es igual a V1 traspuesto, sumado hasta Vn traspuesto, aplicado a X. ¿Ya? Porque cualquier X, si tengo una base ortonormal, tomar el producto con los vectores y multiplicar por los vectores correspondientes y sumar permite reconstruir el vector X. ¿Ya? Esa era una manera de ver esto. Si no, sí. ¿Están felices con la persona que preguntó si por si acaso está todavía acá? Graciela. Ah, no, no era Graciela. 3.5, José, si esto te satisface o no te acuerdas cómo hemos demostrado esto en clase. ¿Te acuerdas que era acá para demostrar esto? Uno podía escribir X en términos de la base ortonormal. Ya X es igual a X1 V1, Xn Vn. Y después uno se da cuenta que X V1 es igual a la suma de XJ VJ V1. Pero también la suma para J igual 1 hasta N, lo escribo como suma, ¿ya? Porque esto por linealidad. Y después puedo sacar el X afuera, VJ V1, pero esto es igual a 0 si J distinto de 1 y es igual a 1 si J es igual a 1. ¿Ya? Entonces esto me da X1. ¿Ya? Y así los sucesivos. XVJ es igual a XJ, la componente J. Entonces X es igual a la suma de XJVJ, pero también es lo mismo que la suma de X por VJ multiplicado por VJ. Ya por lo mismo, dado que esto es un número, lo puedo mover por el otro lado. Entonces es lo mismo que suma de VJ por ese número. Y acá era porque es base ortonormal. Eso era la demostración de todo eso. Ok. No sé, piensen bien, quizás organícense y piensen bien unos problemas que preguntarle, algunas dudas que tienen de preguntarle mañana, porque hay esta otra ocasión de esta ayudantía y prepárense algún problema o duda que pueda resolverle Benjamín mañana, por ejemplo. ¿Podemos enviarle ejercicios a Benjamín? O sea, sí, creo. O pónganlo también en el Discord. No sé cómo. Usualmente Benjamín es bien disponible, pero. Ya. Ok. Bueno. Sí, claro. Es mejor enviárselo un poco antes para que se lo pueda preparar y pueda contestar más habiéndolo pensado un poco. Ya. Ok. Entonces terminamos.